El 15 de febrero del 2007, un campesino caminaba por un sendero cerca de un pueblo de Latinoamérica llamado El Rosario. Iba hacia su casa cuando se percata de algo extraño sobre el camino. Impactado por lo que había visto, bajó hacia la carretera más cercana para dar aviso de lo que había hallado a las autoridades. Esta es una historia de la máquina de historia. Horas más tarde llega un agente especial de la policía. Se encuentra con una escena macabra. El cuerpo de una mujer de 32 años y de una niña de 6. Sus cuerpos parecen unos troncos de madera, incinerados. Pero algo le llama la atención al agente de policía, y fue lo que seguramente alertó al campesino. Se alcanza a ver evidentemente la cara de una menor. El policía llevó los restos quemados a la morgue de la ciudad para empezar una investigación, pero los cuerpos no era lo único que le había encontrado de la escena. También se encontró con un negativo de un rollo fotográfico, un arete y una medalla. En la morgue no se demoraron en darse cuenta que se trataba de una muerte violenta, y en los dos cadáveres se observaba un golpe fuerte en su cabeza, además de ser incinerados. Se pudieron dar cuenta que se trataba de una madre e hija por los análisis que hicieron de ADN. Esto apenas comenzaba y el agente de policía quiso hacerse responsable del caso hasta resolverlo. No podía borrar de su mente la cara de la menor, puesto que él tenía una hija más o menos de la misma edad. Meses después el agente de policía se encontró con un titular de prensa donde decía: siguen desaparecidos madre e hija. Le llamó mucho la atención. Coincidían muchas cosas, la fecha y las edades de los cuerpos encontrados. El agente se contacta con la persona que coloca el anuncio. Él le muestra las evidencias con las que se encontró el lugar de los hechos. El agente de policía ya había revelado previamente las únicas 4 fotos que habían del rollo fotográfico. Rápidamente el agente de policía se da cuenta que la persona que puso el anuncio se trata del hermano y tío de los 2 cuerpos encontrados. El tío de la niña identifica rápidamente la medalla y dice que él se la había regalado unos años antes a la menor. Y lo más importante, identificó las 4 fotos que le mostró el agente. El tío sabía quién era la persona que aparecía en el rollo. Le dijo: él es el sacerdote del Rosario, el papá de mi sobrina y el amante de mi hermana. El tío le confiesa a la gente que el sacerdote, a pesar de sus votos de castidad, él tenía una relación amorosa con su hermana, y fruto de ello, una hija. A la gente le parecía imposible lo que el tío le estaba contando. Llegó a pensar que lo quería desviar de la investigación. El tío le dice que el sacerdote es el principal sospechoso del crimen y le comienza a contar la historia desde antes. Le contó que ellos venían de un pueblo más pequeño y muy lejano, que eran muy pobres. Su madre era viuda y tenía 14 hermanos. También le contó que su hermana era la más hermosa del pueblo, una mujer inocente
que se entregó a la iglesia del pueblo, exactamente donde conoció al sacerdote. El tío dice que la hermana iba todos los días incesablemente a la iglesia y que cada día ella se demoraba más en llegar. Su hermana se envolvió en las redes del sacerdote y quizás suplió el padre que su hermana nunca tuvo. El tío también le contó a la gente que el sacerdote lo trasladaron de ese pequeño pueblo hacia el pueblo del Rosario y que se había llevado a su hermana, pero el sacerdote no dejaba que su hermana viviera en la iglesia del pueblo porque la gente podría levantar sospechas de su relación. La tenía viviendo en la ciudad más cercana para que las personas del pueblo estuvieran al margen de la situación. Esto no le gustó mucho a su hermana. Sufría mucho de celos y no soportaba que el sacerdote ocultara su relación. Ella quería tener hijos y una familia normal, pero sabía que el sacerdote no se iba a retirar de la iglesia. Empezaron a tener muchas discusiones. Meses después, ella resultó en embarazo. Una noticia fatal para el sacerdote. Su vida se había convertido en un infierno, la máxima prueba a su desobediencia con la iglesia. Ella tuvo un embarazo normal, pero lejos del sacerdote, ya que para él era la peor de las amenazas. Llegó hasta tal punto que le propuso a ella abortar. Los días pasaban y las peleas entre el sacerdote y ella aumentaban. La niña nació y el sacerdote decidió verla cada 8 días dentro de la iglesia. Todo se puso peor cuando ella se dio cuenta del rumor de que el sacerdote tenía otra amante. Ella pasó la Navidad con su familia lejos del Rosario y después de Año Nuevo volvió al pueblo a confrontar al sacerdote. Ella le contó a su familia que iba a confrontar la verdad. Días después, los familiares recibieron una llamada de ella y su voz no se sentía tan bien. Ella les contó que había confirmado que el sacerdote tenía una nueva amante. Desde ese día, la llamada a los familiares de ella nunca la volvieron a escuchar ni a ver. Entonces los hermanos viajaron hasta el Rosario. Hablaron con el sacerdote para ver qué había pasado. El sacerdote muy tranquilo les dijo que ella se había ido furiosa y que debía de estar por ahí en algún lado. Los meses pasaron y fue donde el hermano no volvió a saber nada de ella. El tío de la niña le dio por poner el anuncio que ellas estaban desaparecidas. El anuncio que había visto el agente de policía. Después de que el hermano de la víctima le contara todo, el agente tenía razón de peso para tener el principal sospechoso del macabro descubrimiento de los cuerpos incinerados. Pero la gente no tenía cómo demostrarlo. La medalla, el rollo negativo que estaba en evidencia en el lugar de los hechos, no significaban nada para involucrarlo. El agente no quería entrevistar al sacerdote, ya que sabía que en una simple entrevista él no le iba a confesar el asesinato de su hija y de su amante. El agente necesitaba pruebas. Solicitó los permisos para que los investigadores entraran a la iglesia, donde había sido por última vez ella y su niña. Mientras tanto, el sacerdote lo estaba investigando otros agentes de policía cerca de la iglesia. La policía hizo las pruebas de criminalística y se encontró que dentro de la iglesia había manchas de sangre por todos lados.
El agente de policía, conociendo la historia y teniendo las evidencias, arresta al sacerdote. Estando ya dentro de la cárcel, el sacerdote escribe una carta y cuenta toda la verdad a través de ella. Miércoles 7 de febrero. Siendo las 3 de la tarde, estaba en el despacho parroquial. Cuando fue entrando ella con la niña, casi sin saludar, me quedé de una sola pieza. Jueves 8 de febrero. Se la pasó entrando y saliendo de la casa cural, para que la gente del pueblo se diera cuenta de lo que había entre los dos. Le dije que ya habían comentarios en el pueblo y me respondió: mejor que todo el mundo sepa que usted y yo tenemos una niña. Me voy a quedar en la casa cural para que la gente lo sepa y sepa qué clase de cura es usted. Domingo 11 de febrero. Se hizo de primera en la misa para que todo el mundo se diera cuenta de lo que estaba pasando, entrando y saliendo a la casa cural. Todo esto me ponía en una situación de angustia. Se me estaban saliendo las cosas de control. Lunes 12 de febrero. Volvimos a discutir por lo que estaba pasando y me amenazaba con ir a confesarle al obispo y a toda la iglesia lo que pasaba entre ella y yo. Ese lunes yo tenía una misa a las 3 p.m, entonces pensé que alguien me podía ayudar. Pensé en un hombre del cementerio. Hablamos y le conté la situación de esta mujer que había llegado al pueblo a hacer escándalos. Le dije que me ayudara y me dijo que en la noche iba a resolverlo. Ese día llegó a las 9 de la noche con un bolso negro de cuero. Ella salió a ver quién era. Ella estaba cerca de las escaleras. Ellos se saludan y yo me retiro del pasillo, cuando escucho unos estruendos. El sepulturero había sacado una porra con la que rompe las lápidas del cementerio y se le había puesto a la cabeza a ella. Después del golpe de ella cayó por las escaleras. Yo quedo inmóvil, no podía reaccionar. El sepulturero bajó las escaleras al segundo piso a buscar la niña que se encontraba durmiendo en el cuarto de abajo y le propinó un fuerte golpe con la porra en la cabeza. El cura estaba presenciando en su nariz la muerte de su amante y de su hija, ordenado por él mismo. Y la carta seguía diciendo lo siguiente: al rato, el sepulturero estaba en el garaje con 2 bolsas negras. Me llama para que le abra el carro y las meta en el carro. Yo, incapaz de hablar, monto en el carro también con un tarro de gasolina. Después de coger hacia el monte, él me dijo que por ahí, que él conocía un sitio. Bajamos del carro, colocamos los cuerpos y los empapamos de gasolina. Le echamos fuego y volvimos a la parroquia sin decir una sola palabra.